Ya, al acabar esta clase, ustedes ya van a ser capaces de poder definir y detectar las diferencias entre lo que es una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. ¿Ya? Ay, alguien está por ahí. Ya. Ok, miren, primer objetivo del día de hoy. El siguiente. Van a poder identificar a las neoplasias según su nomenclatura. Es decir, cuando ustedes lean el término, van a poder deducir si esta neoplasia es benigna, es maligna, ¿no? Vamos a tener una idea ya de eso. A su vez, y esto es muy importante para el próximo ciclo, ya, porque esto lo van a ver de ahora en adelante, bueno, sobre todo el próximo ciclo van a ver en cada una de las clases neoplasias benignas y malignas. Entonces ya el día de hoy les vamos a dar características para que ustedes puedan reconocer solamente, miren, con la evaluación macroscópica y luego con la evaluación microscópica, ya cuando una neoplasia es benigna o cuando es maligna, ¿ok? Miren, desde que recibimos la pieza operatoria, el tejido, lo que sea, ya podemos presumir de benignidad o malignidad, ¿ok? Y entonces vamos a empezar, ya somos más de 50. ¿Qué conversaremos hoy entonces? Hoy día vamos a hablar de neoplasias en general, vamos a definir neoplasias benignas versus malignas, y luego vamos a ver qué significa diferenciación, qué es invasión local, qué es metástasis, cuáles son las vías de diseminación y qué significa estadiaje, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de neoplasias, ¿no? ¿Qué significa neoplasia? Esto es importante, ¿ya? Los que van a llevar laboratorio conmigo el próximo ciclo, la primera clase. ¿Qué es neoplasia? Neoplasia es un crecimiento celular nuevo. Son células que están naciendo, ¿no? Son células que han nacido o están naciendo y estamos generando esta neoplasia, entonces, crecimiento nuevo. Doctora, ¿y neoplasia es lo mismo que tumor? ¿Son sinónimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son sinónimos? ¿Sí o no? ¿Son sinónimos? Más o menos. Bueno, en realidad no son sinónimos, ¿ok? Neoplasia y tumor no son sinónimos, porque cuando yo hablo de tumor, este es un término que ya han utilizado ustedes cuando hablaron seguramente de inflamación aguda. Cuando hablaron de inflamación aguda, ¿se acuerdan los signos de la inflamación? ¿Cuáles eran? Calor, rubor, tumor, también era un signo de inflamación. Entonces, cuando yo hablo de tumor, estoy básicamente hablando de inflamación, ¿ya? Pero hoy en día utilizamos también el término tumor para poder explicar todo aquello que genera masa o volumen, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, un leiomioma en el útero, ¿no? Que mide 5 o 6 centímetros, ¿este leiomioma va a generar tumor en el útero? Claro, porque va a ser grande, ¿ok? Va a ser grande, va a generar masa, va a ocupar un espacio. Por lo tanto, es que en su libro, y a continuación también, si bien los vamos a utilizar como sinónimos, vamos a tratar de hablar con la mayor precisión posible. Por lo tanto, la mejor forma o el mejor término realmente es neoplasia o crecimiento celular nuevo, ¿ya? Y cuando ustedes lean neoplasia o cuando lean tumor, tienen que colocarle siempre un apellido, ¿ya? Por si acaso. El tumor y neoplasia así a secas, solamente me está hablando de una proliferación celular que genera espacio, masa, pero falta ponerle el apellido. ¿Y cuál es el apellido? Benigno o maligno. Ese es el apellido, que es la parte más importante, ¿ok? Aparte de tumor, viene el término que es oncología, que es el estudio de las neoplasias, de los tumores, ¿no? Las neoplasias. Esto lo van a ver mejor en seminario, y aparte también cuando desarrollen cada una de las neoplasias de forma particular, cómo una célula normal, sana, se termina convirtiendo en una neoplasia maligna, ¿no? ¿Qué ocurre en todo este proceso? Bueno, cualquiera sean los factores de riesgo, las causas que hayan conllevado a exponer a mi célula normal a esto, pueden ser virus, radiación, sustancias químicas, o el cigarro, por ejemplo, todo eso, ¿no? Bueno, finalmente esto genera un daño en el ADN. Este daño genera que la célula mute. Esta mutación posteriormente va a generar células que son capaces de ser inmortales. Estas células mutadas, que ahora ya son células neoplásicas malignas, que tienen la capacidad
tienen la capacidad de ser perpetuas, no morir fácilmente, pueden replicarse y en gran velocidad van a proliferar generando las neoplasias malignas como tal. ¿Ok? Entonces, realmente son muchas las causas y factores de riesgo, cosas que lo van a ver ustedes en seminario, cuando hablen de agentes carcinogénicos y todo eso, ¿ya? Pero finalmente, a partir de una sola célula mutada, es que yo obtengo una neoplasia maligna. Y toda neoplasia maligna tiene como componentes, en forma general, células neoplásicas, que son las células propias del cáncer, y tiene un estroma, que es donde, a partir de donde se alimentan, o a partir de donde se sostienen. Okay. Entonces, cuando yo hablo de neoplasias, hablo de un crecimiento celular nuevo. Este crecimiento celular puede venir de diversos tejidos u órganos, ¿ok? Por ejemplo, puede ser del tejido epitelial o tejidos epiteliales. A ver, recordemos tejidos epiteliales. El epitelio escamoso, por ejemplo, de la piel. El urotelio, que es el epitelio de todo lo que es vías urinarias. El epitelio respiratorio, que obviamente es el epitelio que está en pulmones o en las vías respiratorias más altas. Las glándulas gástricas, los ductos de la glándula mamaria, todas estas células, o todos estos tejidos de aquí, son tejidos de tipo epitelial, ¿verdad? Si hablamos de mesenquimal, nos estamos refiriendo a todas ellas que derivan o que se le conoce comúnmente como el mesénquima. ¿Quiénes forman el mesénquima? El tejido adiposo, el cartílago, el hueso, vasos sanguíneos, músculo y más, ¿ya? Acá también son puntos suspensivos porque hay más ejemplos, estamos dando algunos nada más. Entonces, la gran mayoría de neoplasias malignas y benignas en el ser humano son epiteliales. Esto es lo más frecuente. La gran mayoría de neoplasias malignas que vamos a encontrar tienen un origen epitelial, o sea, en algún epitelio de estos, o más, ¿no? En segundo lugar están las mesenquimales. Pero también hay neoplasias benignas y malignas que se pueden originar de las células de la sangre, por ejemplo, de linfocitos, de células plasmáticas, o de linfoblastos, que son linfocitos, pero muy inmaduros. ¿Ok? Y hay un siguiente ejemplo que también puede ocurrir, que no es tan frecuente, pero pueden haber neoplasias mixtas, es decir, una neoplasia que tiene tanto epitelial y mesenquimal. Imagínense, tienen los dos, y los dos tienen la capacidad de formar una sola neoplasia. O sea, hay neoplasias mixtas, siendo la más frecuente la combinación del componente epitelial y mesenquimal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando entramos a la segunda parte, y ya vamos a hablar de lo que es neoplasia benigna y maligna, para cada neoplasia, o para cada uno de estos puntos, ya sea benigno o maligno, vamos a tratar de precisar siempre estos puntos. Vamos a precisar características clínicas y características macroscópicas, características microscópicas, patrón de crecimiento, forma de crecimiento, invasión o infiltración y metástasis, ¿ya? Entonces, este es el cuadrito resumen que vamos a ir desarrollando poco a poco para tener en claro los puntos. Empezamos con las neoplasias benignas. Las neoplasias benignas, dentro de las características macroscópicas y curso clínico, son usualmente neoplasias bien localizadas. Por ejemplo, este es un útero, ¿ya? Es un útero. Y este útero del cuello uterino, miren, ahí está, tiene neoplasias aquí, ¿no? Miren, acá tiene 1, 2, 3 y 4, ¿no? La neoplasia benigna más frecuente en el útero es el leiomioma. Entonces, si nos damos cuenta, son neoplasias bien localizadas, ¿no? Bien circunscritas, bien redondeadas, que si yo deseo fácilmente podrían ser extraíbles, ¿no? Viene el cirujano y la retira, la saca, ¿ok? Entonces, estas neoplasias benignas, de forma general, tienen buen pronóstico y son susceptibles a ser operables en la gran mayoría de los casos. Incluso podemos encontrarles cápsula, que es la cápsula de un tejido fibroso que la enmarca en la superficie. ¿Ok? Miren, otro útero, ¿ya? Leiomioma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 leiomiomas, pero todos están creciendo de forma muy localizada. Entonces, doctora, todas las neoplasias malignas no me pueden matar, ¿no? Las neoplasias malignas, no, las benignas que diga, no pueden matar a los pacientes. No, porque sabemos que en medicina nada es absoluto, ¿verdad? Hay excepciones a esto. Por ejemplo, en el órgano específicamente en el cerebro. Si tengo una neoplasia
benigna en el cerebro, que mide 1 centímetro o 2 centímetros, debido a que el cerebro está dentro de la cavidad craneana, ese simple aumento de espacio, de volumen, de masa dentro de la cavidad va a generar un aumento de la hipertensión endocraniana y podría llevar a la muerte al paciente. A pesar de ser una neoplasia benigna, bien localizada, encapsulada, circunscrita, a pesar incluso que podamos operarla, ¿no? Pero debido a la localización que es muy vulnerable, como el cerebro, podría causar la muerte, ¿ok? Entonces, en general, si bien las neoplasias benignas tienen muy buen pronóstico, hay excepciones, que es la localización en lugares vulnerables como el cerebro. Vamos a la nomenclatura de las neoplasias benignas. Para la nomenclatura, yo tengo que utilizar el sufijo oma, ¿ok? Es decir, acá adelante puede haber 1000 términos, pero finalmente termina en oma, tanto para neoplasias de origen mesenquimal como epitelial. ¿Ya? Que dijimos que de lejos son las neoplasias más frecuentes. Entonces, miren, neoplasias mesenquimales, ejemplos. Una neoplasia benigna de los fibroblastos, ¿cómo se llamará entonces? Fibroma. Una neoplasia benigna del cartílago se llamará condroma. De los adipocitos, lipoma. Y miren, ahí está un lipoma. Y cumple con las características que hemos mencionado, ¿no? Bordes definidos, regulares, fácilmente extraíble, fácilmente operable, extirpable, muy buen pronóstico, ¿ya? Entonces, esto es un lipoma, neoplasias benignas mesenquimales. ¿Qué pasa con las epiteliales? En las epiteliales es un poquito más complejo, porque hay algunos puntos que hay que hacer mención. Entonces, dijimos, para las epiteliales lo mismo, termina en oma, sufijo oma. Entonces, en las epiteliales somos un poco más exquisitos, porque no solamente depende de la célula que le da origen, ¿no? Como, por ejemplo, el adipocito a lipoma, no. Ahora no va a ser tan inmediata el nombre que adquiera, porque depende mucho de la apariencia microscópica y macroscópica, ¿ok? Entonces, si tengo una neoplasia epitelial que deriva de las glándulas, por ejemplo, de las glándulas del estómago, ¿cómo se llamará esa neoplasia benigna que deriva de las glándulas del estómago? Adenoma. Otro órgano, lo de los folículos tiroideos, que también es un epitelio. ¿Cómo se llamará? Adenoma tiroideo. ¿Okay? Entonces, toda aquella neoplasia benigna que deriva de glándulas recibe el nombre de adenoma. Ahora, seguramente ustedes han visto estas cositas en la superficie de la piel de ustedes o algún familiar o paciente, ¿no? Que son lesiones como un arbolito en la piel. Ok. Cuando las lesiones epiteliales adquieren proyecciones o dedos, como aquí, un dedito, ¿no? Es una proyección como un arbolito, adquieren el nombre de papiloma. ¿Ok? Papiloma. En este caso, papiloma de la piel, ¿no? Papiloma de la piel. ¿Dónde puede haber otro papiloma? En el esófago, por ejemplo, papiloma esofágico. ¿Ok? Cuando la neoplasia tiene la cavidad de hacer quistes, o sea, estructuras en forma de globo con un contenido adentro, se denominarán, o en este caso le vamos a agregar, el cistoadeno. ¿Por qué cistoadeno, doctora? Cisto porque es quiste, y adeno porque usualmente esto está enmarcado de glándulas. Por lo tanto, adquiere el nombre de cistoadenoma. ¿Ok? Seguimos, a ver. Más ejemplos de epiteliales, ¿ya? Más ejemplos de epiteliales. Si tengo una lesión que se proyecta en la mucosa hacia la luz, se denominará pólipo. Ejemplo, tengo el colon, ahí está el colon, y en el colon aparecen unas lesiones elevaditas ahí, y en la colonoscopía las describen. Ok, cuando el gastroenterólogo entra y observa estas lesiones elevadas, que probablemente las saque, ¿no? Para las extirpe, se denominarán pólipo de colon, ¿ok? Muy bien. Ahora, puede haber también combinaciones de términos. Por ejemplo, si tengo un quiste, ya de acá tengo un quiste, ¿no? Aunque este quiste está muy bonito. Este debe ser un cistoadenoma, ¿no? De ovario, probablemente. Entonces, si yo además del quiste le agrego papilas, entonces el nombre se alarga un poquito más. Cistoadenoma papilar, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que para la descripción de los epiteliales tiene mucho que ver con la morfología micro y macroscópica. Ejemplos ya de forma general, dijimos para neoplasias epiteliales, para el epitelio escamoso, ¿cómo se llamará? Papiloma escamoso. Para las glándulas, adenoma.
Para el epitelio de transición, el epitelio urotelial, cuando crecen neoplasias en la superficie benignas, tienen el aspecto también de arborescente, por eso es que tienen el nombre de papiloma, papiloma, células transicionales. ¿Okay? Otros órganos glandulares, como la tiroides, adenoma tiroideo, en el riñón, adenoma renal, en el vaso, adenoma hepático. ¿Ok? Este es, por ejemplo, una tiroides. Ahí está. Y obviamente aquí veo una neoplasia bien circunscrita, de bordes definidos, delimitada, encapsulada, todas las características de benignidad. Para la nomenclatura de los tumores de tejido conectivo, más fácil aún, ya lo habíamos dicho, ¿no? Fibroma, osteoma, condroma, lipoma, leiomioma, que es la neoplasia benigna del músculo liso, por eso es que el clásico ejemplo es el del útero, pero también puede haber rhabdomiomas, y rhabdomiomas son neoplasias benignas del músculo estriado, ¿no? Rhabdo es estriado. Los hemangiomas, neoplasias benignas del vaso sanguíneo. Miren aquí en este pacientito, una lesión rojiza, de bordes bien definidos, delimitada, que como van a ver en su laboratorio, usualmente estas lesiones desaparecen con el tiempo, ¿ya? Tienen un buen pronóstico. Son neoplasias benignas. Pasamos a las malignas. Cuando hablamos de malignas, ya las características macroscópicas y el curso clínico obviamente cambian drásticamente. Estas neoplasias, miren, este es el útero, y este era el cuello uterino. Está completamente deformado. Cuando yo hablo de una neoplasia maligna, esto es cáncer. ¿Okay? O sea, cuando yo digo o diagnostico a mi paciente, señor, tiene cáncer, lo que estoy diciendo es que tiene una neoplasia maligna. ¿Ok? Y por eso es que todos se asustan. Pues, ¿por qué es tan agresiva? ¿Por qué es agresiva en su crecimiento? Se caracterizan o por qué adquieren el nombre de cáncer, porque crecen como un cangrejo, ¿no? Van infiltrando, se agarran muy fuerte al tejido adyacente, y eso hace muy dificultoso el poder extraerlos con una cirugía. Pueden invadir, destruir estructuras adyacentes, miren acá está el cuello uterino también, y miren este cuello uterino con esta tumoración acá, ¿no? Bordes irregulares, mal definidos, no tienen cápsula usualmente, tienen la capacidad de hacer metástasis, es decir, diseminarse a distancia. Pero entonces, doctora, ¿todo paciente con cáncer tiene mal pronóstico de inicio? No, porque ustedes saben que hoy en día los pacientes con cáncer, no todos van a morir por cáncer, ¿verdad? Por eso es tan importante el diagnóstico temprano y extirpación quirúrgica temprana. Y así yo logro la cura en mi paciente con esta neoplasia maligna. Es decir, no es que estemos diciendo que todos los pacientes con neoplasias malignas van a morir por este cáncer. No. Hay un porcentaje que va a lograr curarse si es diagnosticado a tiempo. ¿Ok? Entonces, para la nomenclatura, aquí, para tumores epiteliales, yo utilizaré ahora el término de carcinoma. Y para neoplasias mesenquimales, sarcoma. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean el término carcinoma, de fondo tengo una neoplasia maligna epitelial. Y cada vez que ustedes vean sarcoma en el nombre, de fondo tengo una neoplasia maligna mesenquimal. ¿Ok? Facilito. Miremos aquí entonces. Vamos a ver ejemplos de epiteliales, ¿ya? Reconocen que esta es esto una orejita, ¿no? Y miren, en la orejita está apareciendo una tumoración irregular de bordes mal definidos que está destruyendo el lóbulo, en este caso la parte del pabellón auricular, lo está destruyendo, ¿no? Esto entonces será una neoplasia maligna, que deriva del epitelio escamoso, es epitelial, por lo tanto. ¿Cómo se llamará? Carcinoma escamoso, o también epidermoide, ¿no? Carcinoma escamoso. Si tengo una neoplasia maligna que hace glándulas, o que se origina de las glándulas, si hemos dicho que cuando es benigna era adenoma, entonces ¿cómo se llamará ahora? Adenocarcinoma. Le agrego el carcinoma para que de esa forma se transforme en maligna. ¿Ya? Para las neoplasias mesenquimales, la nomenclatura es prácticamente la misma también, solo que ahora le vamos a llamar sarcoma. Por ejemplo, es una neoplasia maligna de fibroblastos, fibrosarcoma. Neoplasia maligna del cartílago, condrosarcoma. De los adipocitos, liposarcoma. Y miren, este es un liposarcoma. ¿Cuánto mide esto?
5, 10, 15, 20, 30, 35 centímetros. Imagínense, un tumor de grasa de 35 centímetros, que además tiene bordes todos irregulares, bordes rojizos, que están creciendo irregular y desordenadamente. Esto es un liposarcoma. ¿Qué diferencia con el lipoma que vimos hace rato, ¿no? Que era tan bonito. Entonces, para completar nuestro cuadrito, dijimos, tenemos un papiloma escamoso, ¿cómo será la contraparte maligna? Carcinoma de células escamosas. Si tengo un adenoma, por ejemplo, un adenoma gástrico, ahora será un adenocarcinoma gástrico. Si tenía un papiloma de células transicionales, el nombre ahora será carcinoma de células transicionales. Tengo un adenoma tiroideo, será adenocarcinoma de tiroides. Adenoma renal, carcinoma de células renales. Y adenoma hepático, carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Y para las malignas, lo mismo, fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, liposarcoma, lo mismo, solo que ahora le agregamos el sarcoma. Entonces, ahora, estas nomenclaturas que hemos utilizado son absolutas, doctora, esto es absoluto. No puede haber ninguna confusión respecto a esto. Bueno, como decimos en medicina, nada es absoluto. Hay excepciones a la regla que hemos estudiado. Felizmente, la gran mayoría de neoplasias cumplen las reglas que hemos conversado. Ya, la gran mayoría. Pero hay casos muy especiales en los cuales no va a cumplir la regla. Por lo tanto, no me tengo que dejar llevar y tengo que conocer por lo menos estos que son los más frecuentes, ¿ya? Hay más excepciones. Estos son los más interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama la neoplasia maligna que deriva de los linfocitos? Linfoma. Y el linfoma todos sabemos que es una neoplasia maligna, ¿verdad? Pero doctora, termina en oma, debería ser benigna. Ajá, es una excepción. La neoplasia maligna de los melanocitos, melanoma, termina en oma. ¿Es benigna? No, es recontra maligna. Neoplasia maligna de los astrocitos, que son las células de sostén en el sistema nervioso central. Glioblastoma, termina en oma. También es maligna. Neoplasia maligna de células germinales, que ocurren en los testículos. Seminoma. Neoplasia maligna del mesotelio, que es ese epitelio que cubre las cavidades pleural, pericárdica, cavidad abdominal. Mesotelioma. De células plasmáticas, mieloma múltiple. Y de los linfoblastos, y ahí estaba la diferencia de linfocitos y linfoblastos. El linfoblastos es la célula más inmadura del linfocito, la célula muy, muy inmadura. Los linfoblastos causan leucemia, y todos sabemos que la leucemia es una neoplasia maligna. En su terminología, no cumple los criterios que habíamos dicho, ¿no? Porque son casos especiales de excepción. ¿Ok? Entonces, a esto ya vimos epiteliales, mesenquimales. ¿Se acuerdan que dijimos que también había neoplasias mixtas? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de neoplasias mixtas. En este caso de mixtas, la unión más frecuente, o sea, la unión más frecuente, como hemos dicho, era la epitelial y mesenquimal, ¿no? Esta es la forma de fusión, por así decirlo, la más frecuente, en la que yo encuentre neoplasia mesenquimal y epitelial a la vez. ¿Y por qué ocurren estas neoplasias mixtas? Porque una sola célula, miren, una sola, ha tenido la capacidad de transformarse tanto en epitelial como en mesenquimal. Miren, y usualmente derivan de una sola capa germinal. Solo mesodermo, solo endodermo o solo ectodermo. Ejemplo de un tumor mixto, el adenoma pleomórfico, como su nombre lo dice, adenoma, la neoplasia benigna de las glándulas salivales. En estos adenomas pleomórficos, miren, aquí encontramos los ductos de las glándulas, ¿no? Ductitos de las glándulas, que es la parte epitelial. Y miren, cartílago, esto es cartílago. Entonces tú dices, oye, pero si el cartílago es mesenquimal y los ductos son epitelial, ¿qué van a hacer juntos? Ah, porque esta neoplasia es una neoplasia mixta. ¿Ok? Entonces, con el concepto que hemos tenido hace un momento, existe un caso ultra especial, muy especial todavía, que es el famoso teratoma. Si bien dijimos que para las neoplasias mixtas, usualmente estas derivan de una sola capa germinal, en los teratomas, miren, son tan raros que tienen la capacidad de hacer más de una capa germinal. Es decir, ya ustedes recordarán, endodermo, mesodermo, ectodermo. Miren, el ectodermo que deriva, tejido cerebral, epidermis, glándulas anémicas de la piel. Mesodermo, tejido muscular, adiposo. Endodermo, aparato genital, aparato digestivo, respiratorio, tiroideo. Entonces, miren,
En estos teratomas hay la capacidad de que todo esto se mezcle. Por ejemplo, miren aquí. ¿Qué es esto? Es un diente. Es un diente. ¿Qué es esto? Pelos. Pelos. Miren aquí. Parece un lipoma. Entonces tú dices, ¿cómo en una neoplasia puede tener tejido de origen ectodérmico, mesodérmico, a la vez? Cuando yo obtengo o veo neoplasias que tienen esa capacidad de tener de más de una línea germinal, estas serán denominados teratomas. ¿Dónde ocurren los teratomas? Clásicamente en ovario y testículo, porque derivan de células que tienen la capacidad totipotencial de poder dar origen a cualquiera de las capas germinales. Ya, son casos especiales, como les decía. Muy bien, acá tal. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Comentarios? Faltan como Todo 20. claro, doctor. Sí, ahí va acá. Faltan como 20. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ya bueno. El tercer punto de la clase es la diferenciación. ¿Y qué es diferenciación? Diferenciación, ¿no?, es el grado en que las células neoplásticas se asemejan a las normales. Por ejemplo, si yo estudio un leiomioma, ustedes van a dar cuenta en laboratorio, lo van a ver en laboratorio, que este leiomioma, las células del leiomioma, son iguales, o por decir, idénticas a las células del miometrio. Son los mismos leiomiocitos. Son muy, muy parecidos, por no decir iguales. Por lo tanto, en una neoplasia benigna, como leiomioma, usualmente las células de la neoplasia tienen buena diferenciación, ¿verdad? Esto cambia cuando estoy frente a una neoplasia maligna. ¿Por qué? Cuando estoy frente a una neoplasia maligna, las células, realmente la diferenciación se acaba, será muy mala. Es decir, las células de la neoplasia maligna no se van a parecer a las células que le dieron origen, o las células normales que están alrededor, ¿ok? Llegando incluso a grados de anaplasia. ¿Y qué es anaplasia? Anaplasia es la ausencia de diferenciación. Es cuando ya no se parece absolutamente nada. Eso es anaplasia. ¿Y quién tiene la capacidad de hacer anaplasia? Las neoplasias malignas. Entonces, en base a esos criterios, vamos a ser un poco más precisos para poder describir las características microscópicas que vamos a evidenciar. Primera característica, pleomorfismo. ¿Qué es pleomorfismo? Es la variación en el tamaño y la forma de las células. Y también de los núcleos. Miren estos núcleos de acá. Todos feos, irregulares, grandes, uno más chiquito que el otro. Todos estos núcleos, comparativamente unos con otros, son núcleos muy feos. Unos son medios triangulares, medios cuadrados, este parece un riñoncito. Entonces, cuando yo observo que hay diferente variación en el forma y tamaño, yo hablo de pleomorfismo. Células de diferentes formas y tamaños, ¿ok? Eso es pleomorfismo. Morfología nuclear. ¿Qué pasa con el núcleo? Una célula de neoplasia maligna usualmente tiene un núcleo muy alterado respecto al citoplasma. Por ejemplo, si tengo acá la neoplasia benigna, es así la celulita, y acá está su núcleo, ¿no? Ahí está, una célula benigna. En una neoplasia maligna, la célula crece, y también su núcleo crece, y crece mucho, de manera que la relación núcleo-citoplasma, que normalmente era 1 a 1, ahora va a aumentar la relación núcleo-citoplasma. ¿Por qué aumenta? Porque el núcleo crece mucho. Miren, tremendo núcleo, ¿no? Miren, tremendo, tremendo núcleo. Entonces, debido al aumento considerable del tamaño nuclear, es que la relación núcleo-citoplasma se desproporciona a expensas del núcleo. Además, también puedo observar hipercromasia. ¿Y qué es hipercromasia? Es que los núcleos se hagan más oscuros, más azules, adquieren más colorante, ¿no? Se ponen basófilos. Esto debido a que la cromatina está gruesa, porque es una neoplasia muy maligna, muy mala. Y los nucleolos, que normalmente, yo tengo mi célula, tengo mi núcleo, el nucleolo normalmente es puntiforme, ¿no? Muy chiquitito, que ni siquiera lo debemos ver en una célula benigna. En una célula maligna, el núcleo, el citoplasma crece, que la célula crece, el núcleo crece, y el nucleolo se hace muy prominente, muy, muy prominente. ¿Ok? Entonces hay un aumento de nucleolos anormalmente grandes, nucleolos prominentes. Por ejemplo, aquí. Mira, hasta tiene dos nucleolos, ¿no? Uno acá, otro acá. Esta de acá, por ejemplo. Tremendo nucleolazo que tiene ahí, ¿no? Se hacen muy visibles.
anormalmente grandes. Siguiente característica, mitosis. Normalmente las células están en mitosis, eso es habitual, ¿no? Porque tienen que proliferar, replicarse. Pero cuando yo tengo una neoplasia maligna, la tasa de proliferación, es decir, la tasa de la mitosis, va a ser mucho mayor, va a estar muy incrementada, de manera que yo voy a observar mitosis por todos lados. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, acá hay una mitosis, acá hay otra mitosis, acá hay otra mitosis. Entonces tú dices, en un lugar tan chiquito que estamos viendo en el microscopio, puedo encontrar tantas mitosis, eso es completamente anormal. Acá me están revelando, me está reflejando que estas células tienen una alta capacidad replicativa, está tan descontrolada que claramente es una neoplasia maligna. Además, estas figuras mitóticas, que normalmente se ven así como unas arañitas, ¿no? Así son como unos asteriscos, las mitosis. Pero miren esta, tremenda, parece un pentagrama, qué miedo, ya. Entonces, usualmente las neoplasias o las figuras mitóticas de las neoplasias malignas hacen mitosis muy atípicas, muy, muy feas. Miren, aquí podemos ver mucho mejor la diferenciación. Recuerdan que hablamos de diferenciación, ¿no? Miren esta célula. Esta es la célula del colon normal. Qué bonita, ¿no? Núcleo basal. Acá su citoplasma de mucina. Qué bonito. Todo bacán. Y díganme, esta célula, que es la célula del colon normal, ¿se parece a esta célula de acá, por ejemplo? No se parece en nada. Por eso es que hablamos de diferenciación, ¿no? En una neoplasia maligna la diferenciación es muy mala, no se parecen en nada. En base a este criterio hablamos de pérdida de la polaridad. ¿Qué cosa es pérdida de la polaridad? Es pérdida de orientación. Si esta es la orientación que habitualmente deberían tener las glándulas normales del colon, miren esta. Los núcleos están uno encima de otros, está completamente desordenada. Este desorden, esta desorganización, que igualmente se puede ver aquí, miren, núcleos por acá, uno encima del otro, acá está recontrapegadito, no están respetando los límites habituales de ese epitelio, como debe ser aquí, ¿no? Se denomina pérdida de la polaridad. Y la segunda característica clásica de las neoplasias malignas es la necrosis. ¿Por qué? La necrosis se ve como áreas rojizas, así, oscuras, de aspecto hemorrágico. Así se ven las necrosis. Doctor, ¿y por qué hay necrosis? Porque las células que están creciendo y proliferando descontroladamente ya no van a tener la suficiente irrigación sanguínea en esa zona. Por lo tanto, muchas van a comenzar a morir. Entrarán en necrosis. Miren, esto es una neoplasia maligna del cerebro. Miren esos bordes, ¿no? Qué difícil sería entrar a operar aquí, ¿no? Muy, muy difícil. Tienes que sacarte medio cerebro. Y luego que sobrevivas, y las consecuencias de esto, ¿no? Es terrible las neoplasias malignas. Entonces, miren, este es el resumen de todas las características que hemos visto, sobre todo de la 1 a la 8, están todas las características que hemos mencionado. Pérdida de la polaridad, que dijimos qué cosa era pérdida de la polaridad, el desorden arquitectural que se va a ver, pleomorfismo nuclearocelular, aumento en la relación núcleo-citoplasma, anisonucleosis. Anisonucleosis no es otra cosa que los núcleos de diferentes formas y tamaños, que va de la mano con el pleomorfismo, ¿no? El hipercromasia nuclear, dijimos, que es un núcleo más basófilos, más oscuros, el núcleo prominente, lo hemos mencionado, figuras mitóticas anormales, me parece un señor ahí, y las células gigantes, que va de la mano con el aumento del tamaño de las células. Las células se hacen muy grandes, muy feas en su proceso. Entonces, para resumir hasta aquí, ¿ya? Neoplasias benignas y malignas. Ya hemos hablado del comportamiento. Benignas usualmente son expansibles, pero localizadas. Pueden crecer, pero se suelen localizar, se suelen encapsular en esa zona nada más. Mientras que en las malignas yo tengo una extensión muy invasiva e infiltrativa. No están encapsuladas y pueden hacer metástasis. En cuanto a la histología, las células benignas suelen tener buena diferenciación porque se parecen mucho a la célula que le dio origen. La capacidad de mitosis es bien bajita y la relación núcleo-citoplasma usualmente es 1 de 1. ¿Ya? En caso de las malignas, acá sí la diferenciación es mala, es fea, no se parecen en nada, hay muchas mitosis, aumento en la relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo celular y pleomorfismo nuclear. Ok. Entonces, vamos al punto 4, que es para complementar todo lo que hemos venido conversando, ya, solamente complementar, ¿ya? Entonces miren acá, tengo un útero, ¿no? Este es un útero.
Miren la diferencia de un leiomioma con la de un leiomiosarcoma, pues, miren. Qué diferencia, ¿no? Qué difícil sería operar esto, a diferencia de operar esto. Entonces, cuando tengo una neoplasia benigna, estas son masas más cohesionadas, pueden ser expansivas, o sea, pueden crecer, pero son localizadas finalmente porque no tienen capacidad de infiltración y mucho menos capacidad metastásica. Suelen hacer una cápsula en la superficie, es decir, no tienen un reborde fibroso, y debido a que no están ancladas en profundidad, pueden ser incluso movibles, palpables y fácilmente extirpables, ¿ya? Doctora, pero entonces una neoplasia, póngase benigna, no tiene cápsula, tiene bordes un poquito irregulares, ¿eso la convierte en maligna? No. Y van a tener ustedes cuidado porque van a ver el hemangioma en laboratorio. El hemangioma es una neoplasia benigna de la piel, clásicamente, no tiene cápsula, pero sigue siendo benigna por su comportamiento, ¿ya? No tiene aparte criterios de malignidad ni nada de esas cosas. En caso de la maligna, miren aquí, esa tumoración que horrible, es mucho más grande, infiltrativa, destructiva, no tiene límites anatómicos, yo no sé hasta dónde llega esta neoplasia, es muy difícil o prácticamente imposible poder operarlo, y tiene la capacidad de infiltrar incluso órganos adyacentes, ¿no? Si acá atrás está el recto, lo infiltra, se mete ahí al recto. Entonces, ese es el problema de las neoplasias malignas. En cuanto a las metástasis, como dijimos, las neoplasias malignas son las que tienen capacidad metastásica. ¿Y qué es metástasis? Es diseminar el tumor a un lugar discontinuo. Por ejemplo, un cáncer de colon, de estómago, que se va al hígado, que se va al cerebro. Un cáncer de próstata que se va a los huesos, ¿no? Un cáncer de mama que se va a la médula ósea. Eso es metástasis, la capacidad que tiene el tumor primario para poder viajar a través de varias vías, que ahora las vamos a ver, ¿no? A lugares discontinuos. ¿Por dónde se suele ir? Se suele ir usualmente por 3 lugares. Se va a través de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, o las cavidades corporales. Es decir, utiliza la pleura, el peritoneo o el pericardio. Ahora, doctora, ¿y hay neoplasias malignas que no hagan metástasis y sigan siendo malignas? Claro que sí. Un ejemplo de ellos es el glioblastoma, ¿no? El glioblastoma, que es la neoplasia maligna más frecuente en el sistema nervioso central en adultos, no tiene capacidad de metástasis, pero tiene bordes irregulares, es infiltrativa, tiene necrosis, tiene todo. Pero tiene poca frecuencia de metástasis. ¿Eso le quita que sea maligna? No, sigue siendo maligna, ¿no? Miren, el problema de las metástasis es que, miren, hasta el 30% de los pacientes que nos lleguen a la consulta, con sus síntomas y signos que pueden ser varios, ya tienen metástasis por la enfermedad. Imagínense, lo tarde que están llegando, ¿no? O sea, llegan, ya tienen metástasis. ¿Cuál es el problema de la metástasis? Que la metástasis reduce drástica, abismalmente la posibilidad de curación. Paciente con metástasis, posibilidad de curación muy, muy baja, ¿ok? A diferencia de un paciente que me llega solamente con la neoplasia localizada ahí en el lugar, ¿no? Por ejemplo, solo en el útero, solo en el ovario, no se ve en ninguna parte. Eso tiene mejor pronóstico. Entonces, ¿cuál es la importancia? Lo volvemos a recalcar, un diagnóstico inicial oportuno, diagnosticarlos temprano. Ahora, hay neoplasias malignas, como son las leucemias y linfomas, que saben ustedes de dónde se originan, que nacen de células de la sangre, ¿verdad? Entonces, estas leucemias y linfomas explican por qué son tan agresivas, porque ya de inicio nomás están diseminadas, porque lastimosamente son originadas en células de la sangre llega a todo el cuerpo, así que en la gran mayoría de casos, usualmente estas neoplasias de aquí ya nacen diseminadas, ¿no? Eso explica su agresividad de las neoplasias. En cuanto a las vías de diseminación, tenemos 3 vías, dijimos linfática y hematógena, que eran las más fáciles, y la siembra directa a través de cavidades o superficies corporales, que ahora lo vamos a ver. Hay una forma de diseminación que debemos recordar y considerarla, que es la diseminación iatrogénica, que es aquella que ocurre a causa del procedimiento, a causa del médico que tratante, ¿no? Por ejemplo, tengo un tumor del ovario, y el cirujano lo está operando, y se le rompe el tumor en plena cirugía y se le cae sobre toda la cavidad abdominal. Uy, no, una diseminación iatrogénica, lastimosamente, ¿no? O, por ejemplo, tengo una tumoración en el testículo. Los tumores testiculares no se biopsian. Todo paciente con tumor testicular tiene que ir inmediatamente a cirugía, ¿ok?
inmediatamente cirugía, esos tumores no se punzan, no se biopsian, porque tienen alto riesgo de diseminación de enfermedad. Y así hay ejemplos muy característicos de ello. En cuanto a la primera forma de diseminación, que es la siembra de cavidades y superficies corporales, esta es a través de ingresar hacia un campo abierto. ¿Cómo así? Por ejemplo, un tumor aquí en el ovario, no, mire, tengo un tumor en el ovario, y ustedes saben que por fuera del ovario está la cavidad peritoneal, ¿no? Si tengo una neoplasia maligna en el ovario, que es lo que está de vertecito, esta neoplasia maligna comienza a diseminarse a través del peritoneo, ya que lo encuentra ahí nomás adyacente a él, va o puede causar, ¿qué cosa? Expansión de la enfermedad, extensión, metástasis de la enfermedad, ¿no? De forma consecutiva. ¿Por qué? Porque encontró ese espacio abierto, pues tuvo que salir por ahí, ¿verdad? Entonces, en cualquier cavidad corporal puede ocurrir esto. El ejemplo más característico es en cavidad abdominal, siendo el ovario uno de los órganos que más le gusta hacer ese tipo de metástasis. La diseminación linfática, que es la forma más frecuente de diseminación de una neoplasia maligna, principalmente de carcinomas. ¿Ya? A los sarcomas no les gusta hacer mucho linfática. En cambio, a las carcinomas les encanta hacer esta linfática. ¿Ya? Usualmente, miren, acá está un vaso linfático, bien bonito, y dentro del vaso linfático, neocélulas de la neoplasia maligna. A esto se le denomina invasión linfovascular, ¿no? Y es la principal vía que utilizan los cánceres. Usualmente van a utilizar el drenaje linfático habitual del órgano. Por ello es que van a llegar a los ganglios linfáticos. Mira, es un ganglio linfático, ¿no? Pero el ganglio linfático, acá está el folículo linfoide, los linfocitos, tiene glándulas malignas. Miren, glándulas malignas. Eso quiere decir que este ganglio ha sido receptor ya de metástasis que llegó por vía linfática. Por ejemplo, si tengo un cáncer de mama, el paciente tiene un cáncer de mama, y que está acá en el cuadrante superior externo, que es la zona más frecuente, ¿a dónde hará metástasis primero? A los ganglios de la axila. Y de la axila, infraclavicular. Y de infraclavicular, supraclavicular, ¿no? Entonces sigue la metástasis linfática, la secuencia o la vía de drenaje linfático habitual. En el cáncer de pulmón igual. De los ganglios linfáticos traqueobronquiales irán luego a los mediastinales, peridiales y así. Ya se irán diseminando de esa forma. Y acá hay un concepto muy importante que debemos recordar, que es el de ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es un ganglio, que acá está el tumor, ¿no? Acá está el cáncer. El centinela será el primer ganglio que recibe la linfa del tumor. Por lo tanto, si yo hago un estudio y encuentro que el centinela, ¿no? Que el centinela es positivo a neoplasia maligna, lo más probable es que el cáncer ya se haya diseminado. Por lo tanto, tengo que hacer una cirugía muy amplia, una cirugía muy agresiva. A diferencia, si yo estudio el centinela y veo que está negativo el centinela, entonces digo, no, está negativo. Entonces quiere decir que la neoplasia maligna no ha hecho metástasis todavía. ¿Cómo se hace esta evaluación? Esta evaluación del ganglio centinela se hace mediante estudios intraoperatorios que los realiza el médico patólogo, ¿ya? Y el cirujano. Bueno, es importante para el pronóstico. Hay otras neoplasias que también usan ganglio centinela, sí, melanomas, cánceres de colon, pero en mama es el más conocido de todos. La diseminación hematógena. En cuanto a esta, dijimos que les gusta más a los sarcomas. ¿Y qué cosa es? Diseminación a través de vasos, principalmente vasos pequeños, venosos. ¿Por qué, doctora, venosos y por qué no arteriales? Porque los arteriales tienen paredes muy gruesas, eso le dificulta ingresar. Si yo tengo una vena, como se usa de aquí, y que en su interior tengo células tumorales, eso es una metástasis, es una diseminación hematógena, ¿no? Y por eso es que, como es venosa, los órganos que con más frecuencia reciben esta metástasis son hígado y pulmones, porque tienen una rica vascularización venosa, tienen una zona capilar muy pequeña, donde se van a quedar atrapados las células malignas y van a comenzar a hacer metástasis, ¿no? Van a comenzar a crecer los tumores malignos en esa localización. Para finalizar, el estadiaje. Cuando yo hablo de estadiaje, chicos, el estadiaje casi en toda América, o sea, Norteamérica, Centroamérica y América del Sur, utilizamos esta nomenclatura, el famoso TNM. En Europa utilizan otras, ¿ya? Pero principalmente en América utilizamos TNM, donde T es tumor, N es nódulos linfáticos y M es metástasis. ¿Y por qué es importante, doctora, estadificar una neoplasia maligna? Obviamente maligna, ¿no? Las benignas no se van a estadificar.
Esto es importante porque es el método que me permite puntuar la extensión de la enfermedad. A mayor TNM, peor pronóstico. A menor TNM, mejor pronóstico. Con esto también yo podré ver el grado de enfermedad, y poder planificar una terapia, un tratamiento adecuado. Ahora, el estadiaje no es, porque muchas veces nos mandan las biopsias al patólogo, ¿no? El patólogo le hace la biopsia, o recibe la biopsia, pone el resultado, sí, pues es cáncer, ya, pone ahí. Y viene y dice, pero dígame en qué estadiaje está, en qué estadio está la enfermedad. Eso es clásico que nos preguntan siempre. Bueno, el estadiaje no es evaluación del patólogo o del oncólogo, no, es una evaluación en conjunto. Se hace mediante estudios de imágenes, tomografía, por ejemplo, de histopatología que hacen los patólogos, y también de la evaluación clínica de los pacientes. Por lo tanto, para un buen estadiaje del paciente, es un trabajo en conjunto, no es que el patólogo lo haga solito, ¿ya? Entonces, miren, T, tumor, T1, T2, T3, mientras más grande esté, obviamente más la T crece, ¿no? N0, porque no hay ningún ganglio comprometido. Si tengo un ganglio comprometido, si tengo dos ganglios comprometidos, así va aumentando. Y M es metástasis. O tengo metástasis, es M0, o M1 cuando hay metástasis. Por más que sea una, pero hay metástasis. Entonces, el TNM, chicos, es muy individualizado para cada cáncer, ¿ok? Para cada cáncer. O sea, no todos los cánceres tienen el mismo TNM, ¿ok? No todos. Cada cáncer tiene su propio TNM. Acá vamos a dar un ejemplo nada más, que es el cáncer de estómago, ¿ya? En el cáncer de estómago, miren, acá tenemos mucosa, submucosa, capa muscular y serosa, ¿verdad? Entonces, si la neoplasia maligna solamente está afectando la mucosa y submucosa, se llega hasta aquí, ¿no? Ha crecido así. Ah, eso es un T1. Si la tumoración ha crecido hasta la muscular propia, ah, será un T2. Si ha llegado hasta la serosa, hasta acá arriba, ah, será un T3. Entonces, y si ha llegado hasta acá y se salió y se metió al vaso, ah, será un T4. Por lo tanto, a mayor T, tengo mayor compromiso de enfermedad, ¿verdad? Igual los Ns aumentan de acuerdo a la cantidad de ganglios que estén comprometidos, y la M, como dijimos, solamente es M1 o M0, ¿no? Y M0 es hay metástasis, no hay metástasis y hay metástasis. Entonces, bueno, no queremos cáncer, ¿no? ¿Para qué, doctora? ¿Para qué vamos a llegar hasta este punto? ¿Por qué no tanto estudiamos el cáncer? Bueno, para evitar esto de aquí, hoy en día existen pruebas de screening test, que nos permiten diagnosticar de forma más temprana las neoplasias malignas. Obviamente no todos los cánceres lo tienen, pues, ¿no? Pero los cánceres más frecuentes sí. Por ejemplo, en las mujeres, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en el país? Cáncer cuello uterino, cáncer de mama. En el varón, cáncer de próstata. Entonces, por lo menos esos cánceres deberíamos de tener una prueba de screening o de seguimiento generalizada, y sí lo tenemos. Cáncer de cervix, ¿qué cosa hay que hacer? Papa Nicolau. Cáncer de mama, mamografía. Cáncer de próstata, PSA y tacto rectal en los varones. Y el cáncer colorectal, que también está dentro ahí de los más frecuentes en nuestro país, sangre oculta en heces y una colonoscopia. ¿Ya? Entonces, el patólogo es parte importante en todo este proceso de diagnóstico oportuno del cáncer. ¿Ya? Y ahí la relevancia. ¿Y por qué nos persiguen en el hospital? Ya cuando estén internos se van a dar cuenta. Anda patología por el resultado del paciente. Están ustedes persiguiendo al patólogo ahí solamente para que les diga, ¿es benigno o maligno? Eso es lo que quieren saber. Es una decisión muy importante y requiere mucha preparación de parte del médico patólogo para que te pueda decir benigno o maligno, porque te cambia la vida, ¿no? Todos obviamente queremos que sea benigno. Y escuchas maligno y, ¿no? Es todo un proceso muy largo. Entonces, preguntas, chicos. Aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Ha sido fácil, ha sido rápida. Conclusiones. Ustedes sacan sus propias conclusiones entonces de la clase del día de hoy. Preguntas, muchachos.